En la clase anterior estuvimos viendo ciertos aspectos generales que tienen que ver con el diseño de controladores y en particular estuvimos analizando el tema de las especificaciones. Analizamos las especificaciones que tenían que ver con la estabilidad del sistema y con la respuesta transitoria, y en esta clase empezaremos a desarrollar los puntos que nos faltan referidos a las especificaciones que tienen que ver con la precisión, con la velocidad de respuesta y con el rechazo a las perturbaciones. Entonces, empezamos. Bueno, la precisión de un sistema de control se determina a partir de la señal de error, ¿no? Entonces, la señal de error se obtiene a partir de la diferencia entre la referencia del sistema y la medición de la variable de salida. Esa señal se analiza en régimen permanente, por lo tanto, eso ocurre cuando ya terminó el transitorio, ¿no? Entonces acá tenemos la señal de error. Para simplificar un poco el análisis, vamos a considerar que todas las transferencias o todos los bloques que se encuentran ubicados en la cadena de avance del lazo de control lo vamos a agrupar en una única transferencia que vamos a llamar GDS, y todas las transferencias que se ubiquen en la cadena de realimentación también las vamos a agrupar y las vamos a denominar HDS. Entonces GDS estarían representando todas las transferencias de la cadena de avance, o sea, entre el error y la variable de salida, y HDS correspondería a la transferencia entre la variable de salida y la señal realimentada. Entonces, ¿cómo calculamos el error en régimen permanente? Suponiendo que tenemos el lazo de control simple, una vez que agrupamos las funciones de transferencia, la señal de error EDS la podemos calcular como RDS menos esta señal realimentada, que sería la medición. En este caso la denominamos BDS, ¿no? Entonces, si reemplazamos BDS por su resolución a partir de cerrar el lazo de control, tendríamos que, si ubicamos la salida en la señal BDS, en la cadena de avance tendríamos el producto G por H, entonces nos quedaría RDS por G por HDS dividido 1 más G por HDS, y si agrupamos los términos y realizamos algunas simplificaciones, nos queda que la señal EDS es igual a la señal transformada de la referencia multiplicado por la 1 sobre 1 más el producto de la transferencia GDS por HDS. Entonces lo que nosotros necesitamos averiguar es cómo se va a comportar esta señal de error en régimen permanente para distintos tipos de entrada, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos saber es cuánto va a valer E de t para t igual a infinito, y por lo tanto lo que vamos a hacer uso del teorema del valor final, que nos dice que el error en régimen permanente va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la respuesta transitoria de E de t en este caso, y por el teorema de valor final nos dice que es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por EDS, ¿no? Entonces finalmente, si reemplazamos EDS por su expresión, lo que vamos a tener es que el error en régimen permanente lo podemos definir como el límite cuando S atiende a 0 de S por la entrada de referencia dividido 1 más el producto de GDS por HDS. Entonces acá tenemos definido el error en régimen permanente y vamos a analizar cómo responde esa señal de error ante distintas entradas, ¿no? Entonces vamos a considerar tres señales típicas que tienen que ver con seguimiento de señales mecánicas, en este caso la posición, la velocidad y la aceleración, y eso lo podríamos representar como una señal en forma de escalón para representar una variable fija, que podríamos decir que es una posición.
una rampa para definir que queremos seguir una señal que se mueve en forma lineal con el tiempo, que sería una velocidad, y una parábola que sería equivalente a decir que queremos seguir una señal que cambia cuadráticamente con el tiempo y por lo tanto sería equivalente a seguir una aceleración. Para el caso del escalón unitario, reemplazamos el escalón unitario en la expresión del error en régimen permanente, ¿no? Dijimos que acá en el numerador teníamos S por RDS, cuando multiplicamos S por RDS se nos simplifica y nos queda directamente el límite cuando S tiende a 0 de 1 dividido 1 más GDS por HDS, ¿no? Este término 1 no depende de S, así que lo que hacemos es pasar el límite a la expresión que depende de S, en este caso el producto de G por H, y me queda 1 sobre 1 más el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. O sea que esta sería la expresión del error en régimen permanente para una entrada en escalón. Entonces, a partir de esta forma que toma el error, vamos a realizar definir una constante a este límite que tenemos acá en el denominador, es el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Luego vamos a definir una constante igual a ese límite que la vamos a llamar constante de error a la posición. Y generalmente la van a encontrar en los libros como Kp. O sea, Kp sería la constante de error a la posición, que la calculamos como límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Y finalmente, a partir de esta definición, podemos plantear que el error en régimen permanente lo podemos escribir como 1 sobre 1 más Kp, ¿no? Entonces, esta sería la expresión del error en régimen permanente para una entrada en escalón. Ahora bien, si cambiamos la señal a una rampa, la transformada de Laplace de la rampa unitaria es 1 sobre S cuadrado. Entonces hacemos la misma operación, cuando multiplicamos esta RDS por S, nos va a quedar una S dividiendo, y por lo tanto el error en régimen permanente nos va a quedar como el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S por 1 más G por H de S. Si distribuimos la S en el denominador, nos va a quedar 1 sobre S más S por G de S por H de S. Si el límite tiende a 0, esta S que quedó de multiplicar por el 1 va a dar 0 y por lo tanto en el límite de ese término va a desaparecer, o sea que en la simplificación nos va a quedar que el error en régimen permanente lo podemos escribir como 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S por H de S. Este denominador que tenemos acá, de la misma forma que hicimos en el caso anterior, nos va a servir para definir una constante, que en este caso se llama constante de error a la velocidad, y la definición es el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S por H de S. O sea que en este caso la Kb sería la constante de error a la velocidad, y por lo tanto el error en régimen permanente para una entrada de rampa lo podemos escribir como 1 sobre Kb, ¿no? Operación relativamente sencilla. Ahora bien, suponemos una entrada parabólica, es una entrada que en el tiempo tiene una variación cuadrática con el tiempo. La transformada de Laplace de esa parábola unitaria vale 1 sobre S cubo. Cuando la multiplicamos por S nos va a quedar 1 sobre S cuadrado, y cuando la reemplazamos en el error en régimen permanente nos queda el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S cuadrado por 1 más G de S por H de S. De la misma forma que se nos simplificó el S al multiplicarlo por el 1, en este caso el S cuadrado pasa exactamente lo mismo y nos queda que el error en régimen permanente vale 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de S cuadrado por G de S por H de S. Acá vamos a definir este denominador como la constante de error a la aceleración, K sub A. Entonces K sub A nos queda como el límite cuando S tiende a 0 de S cuadrado por G de S por H de S. Entonces finalmente el error en régimen permanente para una entrada en forma de parábola la vamos a encontrar como 1 sobre K sub A. Entonces las expresiones del error en régimen permanente para distintas entradas va a cambiar
sustancialmente desde el punto de vista de cómo calculamos el límite, ¿no? O sea, en este caso, el límite vamos a tener que calcularlo a partir de multiplicar la transferencia del lazo abierto por S cuadrado. En el caso de K sub B lo vamos a tener que multiplicar por S, y en el caso de K sub P lo vamos a tener que multiplicar por 1 en este caso. Entonces, ahora bien, ya analizamos cómo se va a comportar este error en función de las entradas que nosotros vamos a introducir como función de referencia. Ahora vamos a empezar a estudiar qué es lo que pasa con esta parte del error que tiene que ver con la forma que va a tener el producto G por H de S, ¿no? Entonces, un punto que vamos a analizar, o que vamos a, si no lo han visto, lo vamos a definir ahora, es la clasificación del tipo de sistema. O sea, nosotros de alguna manera habíamos definido, cuando vimos función de transferencia, que era el orden de la función de transferencia que nos especificaba la cantidad total de polos que tenía la función de transferencia, ¿no? Con la potencia más alta en el denominador del polinomio en S, se nos daba el orden, la cantidad de polos. En este caso vamos a especificar lo que se denomina tipo del sistema, y el tipo de sistema tiene que ver con la cantidad de polos en cero que tiene la función de transferencia, ¿no? Dijimos que 1 sobre S, un polo en cero, me está indicando una operación de integración, y por lo tanto tenemos que ver cuántas veces integra esta función de transferencia. O sea, acá en este caso estamos planteando una función GDS que podría ser aplicable también al producto de GDS por HDS. Entonces, en este caso el tipo del sistema, debido a que este sistema tiene P polos en cero, me estaría diciendo que el tipo de sistema es un sistema tipo P, ¿no? Entonces, el tipo de sistema lo que me define es la cantidad de polos en cero de la función de transferencia. Entonces, podríamos definir que una función de transferencia tipo 0 es una función de transferencia que no tiene ningún polo en el origen, o sea que todos los polos son distintos de cero, pueden ser reales o pueden ser complejos conjugados, y particularmente si lo escribimos en forma normalizada los podemos escribir como términos de 1 más S sobre T sub A, 1 más S sobre T sub B para los polos, y 1 más S por T sub 1 y 1 más S T sub 2 para los ceros, y K sería la ganancia total del sistema, ¿no? Un sistema tipo 1 me estaría dando como resultado un sistema con polo en el origen, y un sistema tipo 2 me estaría dando un sistema con 2 polos en el origen. O sea, podemos seguir hasta la potencia que quieran. O sea, en principio con estos 3 nos alcanza para seguir adelante, para analizar el error en régimen permanente. Entonces, ahora suponemos que conocemos el tipo de sistema de nuestra transferencia G por H, y vamos a ver cómo influye el tipo de sistema en la expresión del error en régimen permanente para distintas entradas, ¿no? Sistema tipo 0, vamos a considerar que tenemos una función de transferencia que no tiene ningún polo en 0, entonces habíamos definido la función Kp como el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Suponemos que GDS por HDS es un sistema tipo 0 y por lo tanto no tiene ningún polo en el origen, y la expresión está dada por esta forma genérica en la cual, si hacemos S igual a 0 en esta expresión, nos van a quedar tanto en el numerador como en el denominador solamente los unos de cada uno de los términos, y por lo tanto este límite nos va a dar igual a la ganancia del sistema. O sea que la constante de posición para un sistema tipo 0 es constante, ¿no? Que habíamos dicho que el error en régimen permanente es igual a 1 sobre 1 más Kp, y por lo tanto el error en régimen permanente nos queda 1 sobre 1 más K, o sea 1 sobre 1 más la ganancia que tiene que tener el sistema. Entonces, en principio, la única forma en la cual nosotros podríamos hacer de que ese error en régimen permanente se haga 0
es que el valor de la ganancia de este sistema sea muy grande, ¿no? ¿Qué tan grande? Bueno, si la podemos hacer infinito, mejor. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos un sistema que tiene una cierta cantidad de polos y de ceros, es probable que si nosotros empezamos a aumentar el valor de la ganancia, el sistema cada vez se me haga más inestable. Entonces, si yo requiero seguir una señal en forma de escalón, es un valor constante, y que el error entre la señal que mido y la señal de referencia se haga muy chiquitito, tengo que darle al sistema, a la transferencia de lazo abierto, una ganancia muy grande. Eso implica que muchas veces produzca que el sistema a lazo cerrado resulte inestable, ¿no? O sea, a medida que aumento la ganancia, el margen de fase generalmente tiende a disminuir, y es probable que si me excedo en el aumento del valor de K, el sistema pase a ser inestable, ¿no? Entonces, si nosotros miramos cómo sería la respuesta de un sistema con estas características, lo que vamos a ver es que si consideramos, o sea, acá estamos comparando señales que son del orden, o sea, estamos comparando la señal de referencia con la señal medida, o sea, que tienen que ser señales que de alguna manera guardan cierta similitud en cuanto al valor, y por lo tanto lo que vamos a tener es que si ingresamos con una señal en forma de escalón unitario en la referencia, la señal medida nos va a dar después del transitorio una señal constante con una separación constante respecto del escalón de entrada, ¿no? Entonces, si yo empiezo a aumentar este valor de ganancia, este error se va a empezar a achicar, pero nunca lo voy a poder hacer cero a menos que la ganancia sea infinita, ¿no? O sea que esa es una particularidad que tiene los sistemas tipo cero respecto de las entradas al escalón. O sea, tienen un error constante debido a esta ganancia. Si analizamos para una entrada en rampa, dijimos que nosotros teníamos que calcular, para calcular el régimen permanente para una entrada en rampa, tenemos que calcular KB, que era el límite cuando S tiende a 0 de S por G por H de S. En este caso consideramos de que la planta nuestra es una planta tipo 0, y por lo tanto, cuando hacemos el límite, todos estos términos se van a hacer igual a 1, y me va a quedar el límite del producto de S por K, y como S tiende a 0, este límite se va a hacer 0. ¿Esto qué significa? Que el error en régimen permanente para una entrada en rampa va a ser infinito. O sea, ¿cómo lo veo desde el punto de vista de la respuesta del sistema? Lo que va a pasar es que yo estoy ingresando acá con una rampa unitaria, que es una rampa de color azul, y la respuesta del sistema, la salida del sistema o la señal medida, me va a dar una rampa que tiene una pendiente distinta, una pendiente menor en este caso, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, esta diferencia cada vez se hace más grande, y cuando yo llego a t igual a infinito, esa diferencia obviamente se va a hacer infinita, y por lo tanto no vamos a poder tener un error acotado si yo quiero seguir una señal en forma de rampa. Cada vez me voy a alejar más en la salida respecto, o en la medición respecto del valor de la rampa que yo ingresé al sistema. Y finalmente, para una entrada en forma de parábola, más o menos pasa lo mismo que acá. En el límite todos los términos van a tender a 1, y esto me va a quedar la constante de aceleración S cuadrado por K, que cuando el S tiende a 0 va a tender a 0, y por lo tanto el error también va a ser infinito para una entrada en forma de parábola. Esto quiere decir que también tengo dos parábolas que tienen aperturas distintas y se van separando en función de que aumenta el tiempo, y finalmente en t igual a infinito voy a tener un error infinito, ¿no? Entonces, lo mejor que puedo lograr desde el punto de vista de la precisión con un sistema tipo 0, con un sistema que no tiene ningún polo en el origen, es un sistema que tiene un error constante, ¿no? Y ese error constante será menor en la medida de que yo aumente la ganancia. Sin embargo, dijimos, si aumento mucho la ganancia, pierdo de cierta forma las condiciones de estabilidad. Entonces tendré que
acá ya tengo la primera situación conflictiva, que es determinar las condiciones de estabilidad en función de las condiciones de precisión, ¿no? Por ahí no puedo lograr la precisión que necesito en función de tener un sistema lo suficientemente estable, ¿no? Bueno, si consideramos ahora un sistema tipo 1, dijimos que era un sistema donde la transferencia de lazo abierto tenía un polo en el origen, vamos a calcular Kp. En este caso nos va a quedar que la G por H tiene un polo en 0, y por lo tanto cuando hacemos el límite, cuando S tiende a 0, todos los paréntesis tienden a 1, me queda K sobre S, y cuando S tiende a 0, esto tiende a infinito. Eso quiere decir que el error en régimen permanente, para una entrada en escalón, es 1 sobre 1 más infinito, que me va a dar como resultado 0, y por lo tanto tengo un error nulo al escalón. ¿Esto qué significa? Que si yo le pongo en la entrada de referencia a este sistema, o sea que tengo la transferencia de lazo abierto con un polo en origen y le ingreso con una señal en forma de escalón, la respuesta de, en este caso del sistema o de la medición del sistema, tiene un transitorio, y finalmente después de un cierto tiempo el valor de la señal medida se hace exactamente igual al valor de la referencia, por lo tanto tengo error 0. ¿Esto qué significa? Que bueno, si yo quiero seguir sin mayores problemas o encontrar una posición deseada sin error, necesito forzosamente tener un sistema tipo 1, ¿no? O sea, quiere decir, yo quiero hacer un control de posición, significaría que, vamos a suponer, un centro de mecanizado en el cual necesito hacer un agujero en una determinada posición. Bueno, lo que va a pasar es que si yo tengo un sistema tipo 1, después de un cierto tiempo que estará dado por este transitorio, yo puedo asegurar de que la herramienta que tiene que hacer el agujero se posicionó en esa ubicación sin error, ¿no? Pero, la ventaja es que con un sistema tipo 1 puedo lograr un error nulo, pero la desventaja es que ya arranco con una fase inicial de menos 90 grados, o sea que ya las condiciones de estabilidad se podrían ver empeoradas respecto de lo que habíamos visto en un sistema tipo 0, o sea, la fase inicial de un sistema tipo 0,0. Por lo tanto, para llegar a una condición de inestabilidad tengo que desarrollar 180 grados a lo largo del rango de frecuencias en las cuales se va a utilizar el sistema, y en este caso el rango útil de fase que me queda libre son 90 grados, pues ya arranco con una fase inicial debido al polo al origen. Entonces las variaciones que puedo tener en fase para mantener un sistema estable van a ir de menos 90 a menos 180, o sea que tengo reducido de cierta forma el margen de fase debido a este polo en el origen, ¿no? Sin embargo, fíjense que este error en régimen permanente lo puedo lograr independientemente de la ganancia que yo le dé al sistema. Yo le puedo dar una ganancia extremadamente baja y voy a tener un error nulo, y si le doy una ganancia extremadamente alta también voy a tener error nulo. O sea que podemos decir que la condición de tener error 0 es independiente de la ganancia que le demos al sistema. Bueno, ¿qué pasa cuando ingresamos con una señal en forma de rampa? ¿No? Entonces calculamos la constante de velocidad. En este caso nos quedaba el límite de S por G por H. En este caso G por H tiene un polo de origen, se simplifica el polo con el S del teorema del valor final, y finalmente me queda que la constante de velocidad es igual a la ganancia de la transferencia de lazo abierto. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado que el error en régimen permanente para una entrada en rampa va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso al sistema con una rampa, lo que va a hacer la salida o la medición de la salida es seguirme con una rampa que tiene la misma pendiente, pero viene atrasada en el tiempo respecto de la rampa inicial. Por lo tanto, esto me va a dar un error en amplitud constante a lo largo del tiempo, independientemente del tiempo que transcurra, ¿no? O sea, en t igual a infinito, este error se va a mantener constante, y yo puedo decir que puedo seguir una rampa después del transitorio que ocurre
en esta zona de acá. Las dos rampas son paralelas y de la misma forma que dijimos para el caso de sistema tipo 0 y una entrada en escalón, yo puedo achicar este error en función de agrandar el valor de la ganancia, ¿no? O sea, si yo una ganancia lo suficientemente grande, puedo hacer que este error se haga chico. Sin embargo, también tengo el problema de que al aumentar la ganancia disminuye el margen de fase y acá solamente tengo 90 grados de desarrollo para moverme antes de hacer al sistema inestable, ¿no? Y bueno, finalmente para una señal en forma de parábola, en este caso me queda una S multiplicando en la constante de aceleración y por lo tanto la constante de aceleración me va a dar 0 y el error en régimen permanente me va a dar infinito. Esto quiere decir que voy a tener dos parábolas en el cual a partir de aumentar el tiempo esas parábolas se van separando entre sí y finalmente el error en régimen permanente se va a hacer 0, ¿no? Entonces pónganse que tenemos un sistema tipo 1, si yo quiero hacer un agujero con un centro mecanizado en una posición específica, esa posición la voy a encontrar sin error, pero si yo quiero seguir una trayectoria, significa que si la pieza, por ejemplo, estoy devastando una superficie o estoy generando un contorno en una pieza, ¿no? Si la velocidad de desplazamiento de la herramienta quiero que sea constante, yo lo voy a seguir con un error, ¿no? O sea, el error en la posición va a ser constante, ¿no? Me muevo con velocidad constante en el movimiento de la mesa del centro mecanizado, sin embargo voy atrás de donde debería estar debido a la referencia, ¿no? Entonces eso en algunos casos puede llegar a generar problemas. Obviamente tengo que darle mucha ganancia al sistema para que ese error se haga lo suficientemente chico. Bueno, y finalmente para un sistema tipo 2 tenemos que nos queda dividiendo en la constante de posición, dividiendo en S cuadrado, nos va a dar que la constante de posición es infinita y por lo tanto el error 0, lo que vemos es lo mismo que vimos en el caso anterior. Después del transitorio el error entre la entrada en escalón y la salida medida se hace 0. Para una entrada en forma de rampa me va a quedar dividiendo un S acá en la constante de velocidad y por lo tanto la constante de velocidad me va a dar infinito y esto significa de que para una entrada en rampa el error va a ser 0 también. ¿Esto qué significa? Bueno, tengo la rampa de entrada de color azul y finalmente el transitorio de la salida y finalmente después de un cierto tiempo, una vez que se extinguió el transitorio, las dos rampas coinciden en la posición. Por lo tanto, un sistema tipo 2 me serviría para seguir sin error un desplazamiento constante de la mesa de un centro de mecanizado, por ejemplo, sería una condición bastante deseable, ¿no? Independientemente, fíjense que esto es independiente de la ganancia que le demos al sistema, tanto como este, ¿no? Se puede tener el sistema cualquier ganancia y se va a cumplir que el error en régimen permanente va a ser 0. Y finalmente para una señal en forma de parábola la constante de aceleración me queda constante y el error es constante, o sea que voy a tener dos parábolas que se mueven con la misma separación entre sí. ¿Qué pasa acá? Fíjense que nosotros arrancamos con dos polos en 0 y por lo tanto la fase inicial dentro del diagrama de Bode van a ser menos 180 grados, por lo tanto no tengo fase disponible para trabajar, o sea que ya arrancamos con un sistema que está al borde de la inestabilidad, o sea que si no consideráramos todos los polos y ceros que tiene agregado la función de transferencia, estaríamos en un caso donde la curva de módulo cruza con dos pendientes a 0 dB y tendríamos un margen de fase 0, ¿no? O sea, tendríamos que arbitrar los medios para que generar algún tipo de quiebre de manera tal de que el margen de fase empiece a tener cierto valor positivo para asegurar la estabilidad. Entonces, el tema de la precisión, de algún modo lo estoy pagando
el precio que estoy pagando por tener precisión tiene que ver con la estabilidad. O sea, a medida que yo necesito sistemas cada vez más precisos, voy a obtener sistemas cada vez más estables. Entonces vamos a tener que, en algunos casos, elegir si preferimos o ponderamos con más fuerza la precisión o con más fuerza la estabilidad. Obviamente, de nada sirve tener un sistema muy preciso si por ahí en el transitorio tenemos cosas como esta, por ahí no son deseables. También dependerá de cuánto tiempo tarde el sistema en llegar a esta condición de régimen permanente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una situación que tiene que ver con la precisión, ¿no? La precisión mejora en función de que el sistema tenga cada vez más polos en el origen, pero desmejora desde el punto de vista de la estabilidad. Entonces, generalmente esta tabla la van a encontrar en casi todos los libros de control, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de sistema tipo 0, tipo 1, tipo 2, la constante de posición, la constante de velocidad y la constante de aceleración, y el error de la posición, el error de la velocidad y el error de la aceleración. Entonces, yo sé que para un sistema tipo 0 la constante de posición es K, la constante de velocidad es 0, la constante de aceleración es 0, el error para una entrada en escalón es constante, ¿no? Va a ser cada vez más chica a la medida que aumentamos K, sin embargo el error de velocidad y el error de aceleración va a ser infinito. Para un sistema tipo 1, la constante de posición va a ser infinita, la constante de velocidad va a ser K, la ganancia del sistema, y la constante de aceleración va a ser 0, y eso me va a dar como resultado que para una entrada en forma de escalón el error va a ser 0, para una entrada en forma de rampa el error va a ser constante, y para una entrada en forma de parábola el error va a ser infinito. Para un sistema tipo 2 tengo que la constante de posición y la constante de velocidad van a ser infinitos, y la constante de aceleración va a ser la ganancia del sistema, y eso me va a dar como resultado que tanto para el escalón como para la rampa los errores en régimen permanente van a ser 0, y por lo tanto me queda que para la aceleración el error sería constante, ¿no? Si lo miráramos desde el punto de vista de cuestiones que tienen que ver un poco con el origen de estos análisis, esto de alguna forma tiene cierto fundamento o cierto estudio a partir de la aplicación de estos criterios para la industria bélica, ¿no? O sea, generalmente uno no prefiere estas aplicaciones, pero esto observa cierto origen en esas condiciones. Entonces, vamos a suponer que nosotros somos diseñadores de misiles y tenemos que generar el control de la guía del misil, y suponemos que tenemos que acertar con el misil un blanco fijo. Blanco fijo implicaría tener una señal de referencia en forma constante, o sea, en forma de escalón, y eso de alguna manera implica que el sistema con el cual tenemos que actuar en el control para tener un error 0, o sea, para dar siempre en el blanco, o sea, si mi planta, el modelo del misil fuese tipo 0, lo que voy a hacer es, le voy a pegar cerca al blanco, pero nunca le voy a acertar, ¿no? Entonces, para poder acertarle a una posición fija, lo que voy a tener que es que al lazo de control agregarle un polo en el origen, ¿no? Con eso obtendría un error nulo al escalón. Supóngase que ahora el blanco lo cambiamos y ponemos un blanco que se mueve con velocidad constante, por ejemplo un tren. Entonces queremos generar un misil para que acierte un blanco que se está moviendo con velocidad constante. O sea que tengo que hacer el control del misil para que le pegue al tren. Fíjense que si yo dejo el sistema tipo 1 y tengo una señal de velocidad constante, o sea que sería la posición sería en forma de rampa, lo que voy a tener es un error constante. O sea que yo estoy tirando al tren y le voy a pegar en la cola del tren, pero nunca le voy a acertar. O sea, siempre voy a estar a una distancia determinada de la posición del tren, pero nunca le voy
le voy a acertar. Para tener un error cero a la velocidad, a un móvil que se mueve con velocidad constante, tengo que pasar a un sistema tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el sistema arranca con una críticamente estable, o sea que arranco con una fase de 180 grados y tengo margen de fase cero, o sea que arranco con un sistema para poder acertar un blanco que se mueve con velocidad constante. Tengo que condiciones de estabilidad bastante pobres, ¿no? Porque necesito un sistema tipo 2 para poder acertarle un blanco que se mueve con velocidad constante. Y si además quisiéramos acertar a un blanco que puede acelerar y desacelerar, que puede cambiar la velocidad, por ejemplo un avión caza que puede acelerar y desacelerar, puede cambiar de velocidad, tendría que tener un error nulo a la aceleración, o sea que yo tendría que poder detectar esos cambios de velocidad, ¿no? Y poder hacer que el error a la aceleración fuese cero. Y eso implicaría, desde el punto de vista del análisis que veníamos haciendo hasta ahora, es que necesitaríamos un sistema con 3 polos en el origen para poder acertar a un blanco que acelera y desacelera de forma aleatoria, ¿no? O sea, que tiene cambios en su velocidad. Entonces ya arrancamos con un sistema que tiene menos 90 grados de margen de fase, un sistema que de por sí es inestable. Y bueno, el diseñador de ese sistema de control tendrá que ser lo suficientemente hábil para que ese sistema, que nace en su concepción del punto de vista de acertar al blanco como un sistema inestable, termine siendo un sistema estable y que cumpla con la condición de poder acertar a un blanco que cambie de velocidad, ¿no? Entonces por eso es que los misiles son bastante caros, ¿no? Porque el sistema de control tiene que ser bastante sofisticado para salvar la situación de arrancar con un sistema inestable y poder dar en el blanco, ¿no? Esta es una cuestión así de color, pero tiene que ver con un poco para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de error de posición, error de velocidad y error de aceleración. Vamos a ver un ejemplo bastante cortito y eso que va a ser claro. Vamos a considerar un sistema de control como el que vimos en la clase anterior, en donde tenemos la transferencia de nuestra planta, tenemos el sensor que nos permite generar la medición, tenemos nuestra variable de salida, tenemos estación de control y en este caso el controlador es una ganancia, o sea, tenemos un controlador proporcional que nos genera solamente una ganancia. Y lo que plantea el ejercicio es considerar el sistema de control de la figura, se desea encontrar los valores de la ganancia del controlador K para que el error en régimen permanente para una entrada en rampa dependiente 3, 1 sobre segundo las unidades, tome los siguientes valores, 1, 0,5 y 0,1. Y después nos pide analice la respuesta transitoria del sistema al lazo cerrado. Nos dan la transferencia de la planta, 25 sobre S por S más 5 por S más 100. Y la transferencia de la realimentación, en este caso 10. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en principio es multiplicar esta transferencia de la planta por la transferencia de la realimentación y por la ganancia del controlador. Entonces nos quedaría que la transferencia G por H en este caso de nuestro sistema sería la siguiente forma: 250K por S más 5 por S más 100, ¿no? Entonces nosotros planteamos una condición que tiene que ver con el seguimiento de una señal en forma de rampa y por lo tanto deberíamos calcular el error en régimen permanente para esa entrada en rampa, ¿no? Para la rampa nosotros dijimos que calculamos la constante de velocidad. Como este sistema es un sistema tipo 1, la constante de velocidad me va a dar constante. En este caso se simplifican las S, ¿no? Hacemos S igual a 0, me quedaría 250 sobre 500 en el denominador, me queda 0,5K. Esto quiere decir que el error relativo, o sea el error porcentual, vale 1 sobre KB, o sea que es 1 sobre 0,5K.
En este caso, nosotros hicimos todo el análisis considerando que tanto el escalón como la rampa como la parábola tenían ganancia o amplitud unitaria, ¿no? O sea, el escalón tenía amplitud 1, la rampa tenía pendiente 1 y la parábola tenía apertura 1. Si nosotros le cambiamos la amplitud o la pendiente, en este caso a la rampa, obviamente este error que lo calculamos para una rampa unitaria va a cambiar de magnitud en función de la pendiente que nosotros le demos a la rampa. Entonces, si desnormalizamos, o sea, si lo planteamos en términos absolutos al error, me va a quedar que el error en régimen permanente va a ser la amplitud de la rampa dividido KB, en este caso 3 dividido 0,5K. Entonces ahora estamos hablando de errores en términos absolutos. Nos habían pedido un error igual a 1, un error igual a 0,5 y un error igual a 0,1. Entonces lo que podemos hacer es, no tenemos que calcular el valor de K para que se cumplan esas condiciones, despejamos K de esta expresión y me va a quedar que K vale 3 sobre 0,5 por el error en régimen permanente, ¿no? Si lo planteamos para un error igual a 1, nos queda que el valor de la ganancia que tenemos que darle a nuestro sistema es igual a 6. Si planteamos que el error tiene que ser igual a 0,5, la ganancia que tenemos que darle a nuestro controlador va a ser 12. Y si queremos que el error sea 0,1, la ganancia que le tenemos que dar al sistema va a ser 60. Entonces, si nosotros miramos la respuesta para el primer caso, lo que vemos es que aplicamos la rampa, en este caso la entrada sería la de color azul, y la respuesta que tenemos en el sistema es la curva de color rojo, en el cual vemos el error en régimen permanente, que obviamente tiene que dar constante y va a ser igual a 1. Por ahí acá no se nota mucho qué es lo que nosotros queremos medir, entonces por ahí lo interesante sería poder ver el comportamiento del error directamente, o sea, restar esas dos señales y ver la señal de error. Si hacemos esa cuenta y restamos estas dos señales, lo que obtenemos es que el error, la señal de error, o sea, la salida del sumador, del restador del diagrama en bloques, tiene esta forma, ¿no? Tiene un leve sobrepico y después en régimen permanente se hace igual a 1, ¿no? Entonces acá tenemos que para esta condición de ganancia igual a 6, lo que vamos a tener es un error de valor constante igual a 1. Para el caso de que consideremos una ganancia de controlador igual a 12, lo que tenemos es algo más o menos parecido. En este caso el error va a ser igual a 0,5. Si miramos la señal de error, vemos que en régimen permanente el error se hace 0,5, pero fíjense cuál es la respuesta que va a tener la transitoria que va a tener el error. O sea, vemos que debido a que el sistema tiene más sobrepico de lo que tenía en el caso anterior, este sistema obviamente tiene menos margen de fase que en el caso de ganancia igual a 6. Y bueno, finalmente para acá igual a 60 tenemos un error de 0,1, prácticamente no tenemos diferencia en cuanto al desplazamiento de la rampa. Sin embargo, el transitorio del error es bastante oscilatorio. Si bien llegamos a un error de 0,1 en régimen permanente, tenemos una respuesta bastante oscilatoria, lo que nos dice que el margen de fase que estamos teniendo en esa condición de ganancia es bastante pobre, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es cómo hicimos las cuentas. O sea, vamos a utilizar el programa Scilab. Le voy a mostrar el programita que hicimos para calcular estas curvas que estuvimos viendo para cada uno de los casos. Bueno, lo que tenemos acá es el programa Scilab, ¿no? Vamos a, de alguna manera, a ver cómo hicimos los cálculos para poder encontrar la respuesta que mostramos hace un rato, y cómo calculamos el error en régimen permanente. En este caso
Bueno, estas son instrucciones que tienen que ver con borrar las variables, borrar los gráficos y borrar la pantalla, ¿no? Si corremos hasta acá, lo que nos va a quedar es la pantalla limpia. Acá definimos la función de Laplace. Acá planteamos que la ganancia del controlador va a ser 1, la ganancia del sensor va a ser 10, y acá en esta parte definimos la función de transferencia con la función syslin. En este caso la planta tenía una transferencia que era 25 sobre S por S más 5 por S más 100. Acá calculamos la función de transferencia de lazo abierto y lo que hacemos acá es representarla con polos y ceros. Si miramos esa parte, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá es la función de transferencia de lazo abierto con ganancia unitaria, ¿no? Entonces vamos a calcular el error en régimen permanente. Lo que tenemos acá es la amplitud de la entrada, que dijimos que era 3. Calculamos la constante de velocidad, o sea, no calculamos el límite, pero calculamos la expresión S por G por H de S, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es calculamos el error en régimen permanente como el valor de la entrada dividido la constante de velocidad, ¿no? O sea, la constante de velocidad significaría evaluar esta función S por G por H de S en 0. Eso lo hacemos con esta función que se llama Horner, que nos dice la función que nosotros queremos evaluar y el punto de la variable S en el cual lo necesitamos evaluar. En este caso evaluamos la función KB en el punto de S igual a 0, y por lo tanto acá nos va a dar el error en régimen permanente, ¿no? Para una ganancia, en este caso unitaria. Entonces si calculamos nos da que el error en régimen permanente para una ganancia 1 me da igual a 6, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es calcular la función de transferencia de lazo cerrado como G, o sea, en realidad no es la transferencia de lazo cerrado, sino que la transferencia de la medición respecto de la entrada, en este caso G por H dividido 1 más G por H, y acá lo que hacemos es calcular la respuesta transitoria con la función Csin que tenemos acá, ¿no? Que nos permite calcular la respuesta transitoria para una entrada en forma de rampa que la generamos a partir de esta señal. O sea, acá tenemos el vector de tiempo, ¿no? Y acá lo que hacemos es multiplicar ese vector de tiempo por 3 y nos da la señal de referencia, y finalmente lo que hacemos es entrarle con esa referencia a esta función de simulación con el tiempo y con la transferencia de lazo cerrado, y finalmente graficamos la entrada de referencia y la medición de la salida. Entonces si vamos a este punto, lo que vemos acá es que obviamente las dos rampas se mueven de forma paralela. Si miramos la amplitud, acá 9 de una y de la otra tengo 20,9 y 26,9, tengo 6 de diferencia en amplitud, que es lo que nos dijo este cálculo acá, que el error en régimen permanente para el sistema con ganancia unitaria era igual a 6. Dijimos que para obtener un error igual a 1 teníamos que darle al sistema una ganancia de K igual a 6. Le ponemos K igual a 6, corremos de vuelta todo, o sea, vamos a ir hasta la señal de error, dado que el error en régimen permanente en este caso va a ser 1, y finalmente la respuesta del sistema es esta que tenemos acá. Tenemos un pequeño transitorio acá al principio, y finalmente tengo 26 y acá tengo 27, así que es igual a 1 el error en régimen permanente, ¿no?
Para 0,5 dijimos que la ganancia tenía que ser 12. Vamos a la señal de error, nos da que la señal de error va a ser 0,5 y la respuesta va a ser esta que tenemos acá, ¿no? Si miramos acá el transitorio inicial, vamos a ver que es un poco más oscilatorio, ¿no? Tenemos algunas variaciones en la respuesta y acá deberíamos ver que tenemos una diferencia de 0,5, o sea que tenemos 26,5 acá y 27 prácticamente en este punto, o sea que la diferencia es 0,5 y bueno, finalmente para acá igual a 60, ¿no? Miramos la diferencia bastante chiquita, tenemos un transitorio acá un poco más oscilatorio al principio y finalmente si miramos esta condición de régimen permanente, $27 y acá tendríamos 26,9, ¿no? 0,1 de diferencia entre un caso y otro, ¿no? O sea, esta sería una forma que lo podríamos llegar a resolver. Y en la clase pasada también vimos el programa de simulación, el XCOS. Lo que hicimos acá fue representar también el lazo cerrado. Esta sería la transferencia G por G de la planta, este sería el H, esta sería la ganancia del controlador. Acá tenemos la señal en forma de rampa, el comparador. En este osciloscopio lo que vamos a ver es la señal de error, en este osciloscopio vamos a ver la salida y en este osciloscopio vamos a ver representada la curva de la función de referencia, o sea, la rampa de referencia y de la señal medida, ¿no? Entonces, en este caso, si consideramos que K es igual a 1 y corremos la simulación, ¿no? Lo que vemos es que la comparación entre la señal de referencia y la señal medida es esta que tenemos acá. Tenemos un error constante. Si miramos la señal de error, que sería esta curva, miramos acá, ¿no? Tenemos 5,958, ¿no? Prácticamente estamos cerca de 6, que fue lo que dijimos que teníamos de error. Si bien obviamente el error va a ser C0 en forma asintótica, ¿no? Más o menos ahí estamos cerca del valor del error en régimen permanente, y acá tenemos la curva de respuesta de la salida, ¿no? Si ponemos K igual a 6, ¿no? Y simulamos el comportamiento, acá tenemos la respuesta de la referencia y de la señal medida, y acá tenemos la respuesta del error, en este caso en régimen permanente me da igual a 1, y acá tenemos la respuesta de la salida, ¿no? Bueno, para el caso de K igual a 12, hemos dicho que teníamos un error de 0,5. Si miramos en este caso la señal de error, ahora tenemos 0,5 y ¿no? Tenemos un pico un poco más importante, ¿no? Un error chico bastante entre la señal de referencia y la señal medida, y finalmente para acá igual a 60. Tendríamos una señal de error de 0,1 y el sistema con bastante oscilación. Supongamos que quisiéramos tener un error todavía más chico, o sea, 10 veces más chico que esto, o sea, tener en vez de una décima, una centésima de error. Esto implicaría de que nosotros
al sistema tendríamos que darle una ganancia de 600, ¿no? Si miramos esa condición, lo que vamos a ver es que obviamente la respuesta del error nos da una condición inestable. O sea, acá vemos cosas extrañas, pero si vamos a un formato ampliado, vemos que la señal oscila y diverge en el tiempo, ¿no? Entonces, como tenemos el sistema así, con un controlador en el cual podemos solamente variar la ganancia, no podríamos lograr en este sistema un error de una centésima, ¿no? De una décima todavía tenemos la posibilidad de tener un sistema estable, pero en este caso con una centésima el sistema se torna inestable. Entonces, lo que le quería decir respecto de tener una relación de compromiso entre la precisión que queremos darle al sistema y la condición de estabilidad. Si bien un poco más adelante vamos a ver que por ahí esto con alguna técnica de compensación podemos salvar este tipo de situaciones, no tener error relativamente chico, o sea, poder salvar esta situación de que para la ganancia que tenemos que darle para cumplir con la precisión el sistema se mantenga estable.